Muy buenos días. Nuevo movimiento de China endureciendo la regulación en el sector tecnológico y poniendo el foco en terminar con monopolios en algunos sectores. Junto al avance de la pandemia en varios países asiáticos está templando los ánimos. En el comienzo de semana, los demócratas rebajan la propuesta de la subida de impuesto de sociedades hasta el 26,5% frente al 28% planteado por Joe Biden, con el senador Manchin además diciendo que estaría dispuesto a rebajar a más de la mitad el plan de estímulos fiscales del presidente de 3,5 billones de dólares. Dudas en los demócratas sobre ese nuevo plan de estímulos fiscales mientras siguen las voces hawkish de la Reserva Federal. El último en sumarse ha sido Harker, que cree que los precios van a estar elevados de manera persistente y no temporal y pide iniciar ya el tapering. Estos audiomercados, buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Con unas bolsas globales que se mueven en negativo por ahora en el arranque de semana, con el sentimiento de los inversores que está mostrando cierta fragilidad ante los diferentes focos que siguen presionando a los mercados financieros. En el lado de la pandemia, las últimas restricciones aplicadas en algunos países siguen pesando sobre la confianza de los inversores en la recuperación económica, con algunas ciudades en China tomando nuevas medidas ante la aparición de nuevos casos por la variante Delta, o con Nueva Zelanda, que ha anunciado que extiende el confinamiento actual en Auckland a medida que los contagios persisten. Además, el sector tecnológico arranca con mal pie la semana, al menos por ahora en la sesión asiática, después de un nuevo movimiento del gobierno de China por tratar de acabar con los monopolios en varios sectores clave de la economía, con el objetivo también de tener mayor control sobre ellos. Ha dicho textualmente un oficial del gobierno de Xi Jinping que quieren acabar con los jardines privados de las compañías de Internet. En las últimas horas, oficiales del gobierno han puesto el foco en concreto sobre la app china de pagos, propiedad de Ant Group, Alipay, acusado entre otras cosas de no garantizar los derechos de sus trabajadores. Y sigue mientras tanto el debate en torno a los bancos centrales y sobre el cuándo y el cómo va a comenzar la retirada de los estímulos monetarios puestos encima de la mesa para terminar con la pandemia del coronavirus. Hoy con mensajes de Harker, de la Reserva Federal, el presidente de la Fed de Filadelfia, que se ha sumado a las voces recientes del organismo que vienen mostrando tono hawkish, asegurando que respaldaría un anuncio de inicio de tapering más pronto que tarde ante la presión sobre todo de una inflación que advierte, puede ser persistente y no temporal o transitoria, como están defendiendo otros oficiales del organismo. Por cierto, que mañana miraremos precisamente al dato de inflación de agosto que vamos a conocer para la economía norteamericana y que se espera continúe en niveles muy elevados, pero eso sí, poniendo algo de pausa o de freno al rally reciente con un 5,3% frente al 5,4% marcado en el mes de julio. Y siguen las dudas también sobre los nuevos posibles estímulos fiscales en Estados Unidos, con ese plan Biden de 3,5 billones de dólares que sigue generando serias dudas, incluso en las filas demócratas, donde chocan sobre todo en el plan de impuestos para financiarlo. El grupo de demócratas en la Cámara estaría dispuesto a aceptar una subida del impuesto de las empresas hasta el 26,5%, que se queda por debajo del 28%, inicialmente planeado por el presidente norteamericano. Y mientras, una de las voces más duras contra el plan Biden, como es la del senador Manchin, ha avanzado que es favorable a trocear el plan de 3,5 billones de dólares y aprobar algo menos de la mitad del mismo, es decir, algo menos de 1,75 billones de dólares de estos 3,5 propuestos por la Casa Blanca. En cualquier caso, las bolsas continúan pendientes de estos focos, pero mirando de cerca máximos históricos en el arranque de semana, a la espera, como decíamos, de más datos sobre la economía que nos puedan ir dando pistas, sobre todo de qué van a hacer tanto el Banco de Inglaterra como la Reserva Federal la próxima semana, después de esa entrada en escena la pasada semana por parte del Banco Central Europeo. Recuerden, sin sorpresas en exceso en cuanto a la política monetaria o la forward guidance, pero sí con ese primer síntoma quizás de que la retirada del tapering puede estar cerca, con ese pie que levantó del acelerador de las compras del PPP de cara al cuarto trimestre del ejercicio. En este contexto imperan las ventas en la sesión asiática, principalmente para
El sector tecnológico con el Hansen de Hong Kong que está retrocediendo un 2,31% hasta ahora. El Nikkei y el Topix Index se mueven un poquito más planos, han tratado de recuperar posiciones en el tramo final de la sesión. Shanghai Composite se deja una décima, el CSI 300 pierde un 0,65%, el Kospi surcoreano se deja un 0,15% y la bolsa de Australia pierde un ligerísimo 0,07%. En cuanto al sentimiento del mercado, el dólar index muestra de momento aversión al riesgo de los inversores, avanzando en este sentido pues un 0,13% en las 92,75 unidades, y el petróleo de momento se está moviendo en positivo a medida que la reanudación del bombeo de crudo en el Golfo de México en la parte de Estados Unidos pues está siendo lenta después del paso del huracán Ida. El crudo americano sube un 0,7%, está en los $70,03, el Brent 0,6% arriba, $73,12 por barril. En cuanto a los futuros europeos, pues están tratando de recuperar posiciones, venían en negativo esta mañana, pero están rebotando. A esta hora suben entre un 0,13 y un 0,2%, es decir, entre 1 y 2 décimas suben los principales indicadores del viejo continente, como decimos, tratando de recuperar posiciones en los últimos minutos de cara al inicio de la sesión. Eso sí, de momento sin un rumbo excesivamente claro para los principales indicadores. Esperamos hoy subasta de bonos a 10 años por parte del Tesoro de Alemania, subasta de letras por parte de Francia, pocas referencias en el plano macroeconómico y mensajes en especial de política monetaria que nos van a llegar por parte de Isabel Schnabel y de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. En el plano corporativo vamos con algunos apuntes. Telefónica ha encargado a Goldman Sachs vender sus torres en Reino Unido por 2.000 millones de euros, según avanza el Confidencial. Por cierto, que Telefónica ha tenido un revés judicial en las últimas horas contra Telefónica Argentina en este caso, porque reclamaba la inconstitucionalidad de la fijación de tarifas, un juicio que ha perdido la compañía española. Morgan Stanley inicia cobertura en Colonial con recomendación de igual que el mercado y precio objetivo de 9 euros por acción. Y en Europa, Vodafone y Birla luchan por salvar la empresa conjunta de telecomunicaciones en la India, según avanza el diario Financial Times, y el fondo británico Carlyle estaría considerando sacar a bolsa a la empresa de embalajes y empaquetadora Novolex por un precio que rondaría los 6.000 millones de dólares. Además, pendientes hoy también de Marks & Spencer, porque ha anunciado que está revisando el futuro de su negocio en Francia ante las nuevas normas comerciales desde el Brexit, que sigue afectando, dice, a la disponibilidad de productos en sus tiendas. Y al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street también están recomponiendo posiciones, suben entre 1 y 3 décimas a esta hora los principales indicadores norteamericanos en una jornada con poquitas referencias. Esperamos solo subasta de deuda y también balance presupuestario federal. Feliz sesión.